Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Les habla su servidor de siempre, César Cancino Zapata, desde Santiago de Chile para todo el mundo. Este es el videotutorial número 5 del taller práctico de Symfony Framework 2, desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos trabajando con este potente framework llamado Symfony. En los videos anteriores hemos estado trabajando con conceptos básicos de este framework. Hemos estado aprendiendo las configuraciones básicas, aprendimos a trabajar con controladores, con vistas, a configurar rutas, aprendimos a crear plantillas, a configurar plantillas, a interactuar y a llamar plantillas desde las vistas. Y bueno, yo creo que ya es momento de empezar con lo realmente atractivo que tiene un framework, que es la interacción con datos. Como buen framework, Symfony te ofrece una serie de alternativas para trabajar la conexión a la base de datos y las consultas con una capa de abstracción. En este caso puntual, Symfony implementa la plataforma o el proyecto más bien open source llamado Doctrine ORM. ¿Por qué Doctrine? ¿Por qué no otro? ¿Por qué otras alternativas y no esta? ¿O por qué Doctrine? Y bueno, hay una pregunta que yo creo que hay que hacérsela a la gente de Symfony en este caso. De Doctrine podemos decir que es un proyecto gratuito de abstracción de datos. Básicamente lo que hace es permitirte trabajar cada una de tus tablas como un objeto, ya a través de las famosas entidades. Cada entidad es una clase PHP que va a tener métodos setters y métodos getters de acceso a los datos, ¿verdad? Por ahí la gente que es más avesada en esto siempre se pregunta qué pasa cuando haces implementación de entidades de tipo Doctrine cuando tienes tablas relacionadas. Y bueno, eso se maneja también a través de herramientas que te da el mismo Doctrine para que tú le informes a él que tienes algunas tablas relacionadas para que él pueda ofrecerte las alternativas adecuadas para ese tipo de situaciones. Doctrine también tiene un modelo de ORM Active Record, de modelo de consultas eficiente, algunos métodos para hacer minería de datos, los find all, ¿verdad? Find all, perdón. Así que se viene bastante potente la cosa. Recomendaciones acá, este primer video es, bueno, vamos para el 5, pero este es el primero de la parte de Doctrine. Tenemos que ver formularios, validaciones y todo eso. Te recomiendo que pongas mucha atención. Trata de que si vas a bajar el código, copiar y pegarlo, primero entender lo que se está haciendo, porque ojo que esto tiene su grado de complejidad. ¿Ok? Así que nada, vamos a colocar manos en el código para que podamos entender cómo funciona este tema en Symfony. Vamos a cerrar la presentación. Como siempre, comentarle a la gente que no me conoce que este es mi sitio web www.cesarcancino.com. Tengo la resolución a 1024 por 768, por eso se ve un poco raro. Bueno, acá abajo tienes el chat y todo, pero más allá de eso no hay ningún tipo de problema. Estamos acá apoyándonos en esta documentación de Symfony. Es una traducción del libro oficial de Symfony, no es la documentación oficial como yo lo había dicho por ahí, me había equivocado, me había expresado mal más bien. Desde acá estoy sacando la mayoría de los conceptos que estamos enseñando en este taller práctico. Acá en el, perdón, acá en el apartado de bases de datos y Doctrine tienes todo lo que necesitas saber para manejar, ¿cierto? Primero la conexión, la configuración y la estructuración de tu proyecto. También Symfony te permite trabajar con otros modelos con otros proyectos de ORM, como por ejemplo Propel. Podemos ir a ver las páginas oficiales, pero primero vamos a entrar acá, donde hice un ejemplo sencillo de Doctrine. Vamos a ir atrás, perdón, acá al título, para que vamos a ver la página oficial de Doctrine. Acá la tenemos. Esta es la página oficial del proyecto. De hecho, tú lo puedes descargar y lo puedes implementar por tu cuenta en alguno de tus proyectos. Es bastante interesante eso también. Acá está el ORM.
acá está la última documentación para que te vayas guiando respecto de las cosas que tienes que hacer. Esto también tiene su propio lenguaje, que es el DQL, que es un lenguaje creado, ¿cierto?, para hacer consultas. Es bastante interesante este lenguaje y te permite construir consultas a través de una pequeña interfaz de tipo Active Record. Así que también, como buen ORM, Doctrine te ofrece esa posibilidad. Esto, como te digo, es gratis y Symfony lo trae ya implementado, solamente basta con llamarlo. ¿Cuál es la lógica acá para trabajar con Symfony? Vamos a crear un proyecto nuevo. No sé si tengo creada acá la clase 5, yo creo que no. Vamos a ver, Symfony clase 5 no lo tengo creado, vamos a crear uno. Vamos a crear symfony.com. Vamos a ir acá a download. Esto, ¿cierto? Y vamos a ir acá a la consola. Entonces, esto creo que ya todos lo saben, ¿cierto? No es necesario explicarlo con mayor detalle, ¿cierto? cd cham, cd htdocs, cd symfony. Y acá entonces vamos a crear este proyecto con el nombre clase-5. Mientras eso se crea, te comento un par de cosas. En Symfony nosotros podemos utilizar Doctrine. Acá está la zona del ejemplo sencillo, en este caso de la documentación. Y fíjate que, bueno, te comento esto mientras se va creando el proyecto. En la carpeta app-config hay un archivo que se llama parameters.yml. En este archivo se van a guardar las principales configuraciones de conexión a la base de datos. En este caso el driver de conexión, el servidor, el nombre de la base de datos, el usuario, el password, si es que no hay ninguno se le coloca null, y eso es la configuración principal. Ojo que eso es solamente una convención, como dice acá la documentación, porque en sí tampoco es 100% obligatorio, porque por ejemplo a través de la consola, nosotros a través de este comando php app console Doctrine Database Create podemos crear una base de datos. Ahora, ¿cuál es el tema acá? Cuando nosotros ejecutamos este comando, lo que hace Symfony es ir a este archivo, parameters.yml, y crea en este caso una base de datos con el nombre de que nosotros le tengamos configurado acá. En este caso, si lo dejamos tal como está acá la documentación, te quedaría una base de datos con el nombre test-project. Eso es súper importante de tenerlo en consideración. También en el caso de Symfony te permite trabajar con otros motores de base de datos, por ejemplo SQLite, Postgres, también puedes conectarte a SQL Server, ahora también tengo entendido a MongoDB, otros motores también de bases de datos, así que también eso es súper importante tenerlo en consideración. Bien, acá mientras vamos a ver un ejemplo aquí de cómo funciona una entidad, en este caso, vamos a ver acá, no sé si tiene Symfony. Acá por ejemplo tenemos el ejemplo de una entidad, una clase de una tabla productos con sus respectivos atributos para cada uno de los campos de la tabla, ¿cierto? Fíjate. Vamos a ver nosotros también cómo podemos crear eso sin ningún tipo de problema. Acá ya se está creando el proyecto, en este caso ahí dice el driver, le decimos por defecto database, el puerto, no hay problema. La base de datos se podría llamar Symfony, lo podríamos llamar de otra forma, pero lo vamos a llamar Symfony, así que lo vamos a dejar por defecto. Vamos a dejar todo por defecto, no hay ningún tipo de problema. Y se debería crear el proyecto. Ahí está. Ahora sí vamos a ver acá a localhost / Symfony clase 5 web. Debería darme un error. Bueno, eso no es tema, ¿cierto? Acá ya sabemos arreglar eso. Vamos aquí a web, php. Y acá le cambiamos dev, ¿cierto? Y acá le ponemos true. Con eso ya debería estar resuelto el tema acá y nadie se muere. También desde acá, desde la interfaz del welcome de la página de bienvenida de Symfony, hay un ítem que se llama configurate. Desde aquí tú también puedes hacer la configuración, en este caso, a los distintos motores de base de datos con los cuales quieres trabajar. Fíjate que está SQLite, Postgres, Oracle, IBM DB2, Oracle con P2, IBM DB2 con P2 y SQL Server con P2.
Bueno, ahí está el nombre de la base de datos, si quieres hacer algún tipo de configuración. En el caso de nosotros no vamos a hacer nada de eso. Vamos a crearnos un bundle para poder trabajar. Entonces vamos a entrar acá a el proyecto, cd clase 5, y ya sabemos crear un bundle, ¿cierto? Entonces no vamos a explicar esto, solo lo vamos a escribir, generate, ¿cierto? Bundle. Creo que esto no requiere ningún tipo de explicación. Acá le ponemos, por ejemplo, trabajo, o le podemos colocar, como yo siempre lo hago, prueba, / qué sé yo, home bundle. Se genera el namespace, en este caso se guarda en CRC, ¿cierto? YML es el formato de anotaciones y lo demás lo dejamos todo por defecto. Ya debería estar creado nuestro bundle. Perdón, no debería haber ningún tipo de problema. Acá escribimos prueba, ¿cierto? Y ahí está el bundle creado. Fíjate que dentro de la estructura de un bundle tienes estos directorios. Tienes controller, dependency injection, resource y test. Ahora vamos a implementar un comando que nos va a permitir crear otro directorio acá que se va a llamar entity. Nosotros lo podríamos hacer a mano, pero acá podemos utilizar también la consola de administración. En este caso vamos a partir utilizando este comando que está acá, que se llama php app console doctrine database create. ¿Qué es lo que va a hacer eso? Recuerda, va a ir al archivo, en este caso que está en el directorio app config, y va a ir a buscar ese archivo que se llama parameters.yml. Podríamos ir a buscar ese archivo nosotros también, clase 5 app config, y acá está el archivo parameters.yml. Entonces fíjate que acá está la configuración que se hizo durante la instalación. Ahí está el driver, el servidor localhost. En este caso no tenemos ningún puerto configurado ni nada. Y acá está el nombre de la base de datos. Perdón. Fíjate que las bases de datos que yo tengo disponibles acá en mi MySQL, no hay ninguna que se llame Symfony. ¿Cuándo se va a crear? Cuando yo ejecute este comando, ¿cierto? Que tengo acá, que en este caso debería ejecutarlo en la consola para poder crear la base de datos. Vamos a crearlo, en este caso lo podemos digitar. php app console doctrine database create. Automáticamente con eso ahí te dice que create database for connection name Symfony. Si vamos ahora acá al localhost de nuevo, al phpMyAdmin, fíjate que ahora tienes una base de datos ahí llamada Symfony. Un dato, de hecho en la documentación lo comentan acá, que esto no te permite cambiar la configuración a UTF-8, por lo tanto eso lo tienes que hacer a mano. Entonces puedes ir acá a la base de datos, entrar, ir por ejemplo a operaciones, y acá cambiarle el cotejamiento. Se recomienda un UTF-8 Spanish, por ejemplo, para que no tengas ningún tipo de problema con los tildes, ¿vale? Con caracteres especiales ni ninguno de esos tipos de cosas. Entonces le cambiamos ahí a UTF-8 Spanish. Vamos de nuevo acá a las bases de datos y ahí tenemos nuestra base de datos ahora perdón, con este cotejamiento. Es bastante simple. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Lo que vamos a hacer es indicarle a Symfony que nos cree una clase Entity. Antes de eso, tengo que comentarte qué es una clase Entity. Para las personas que conocen de esto les pido las disculpas, y para los que no, mucha atención. Cuando hablamos de una clase Entity estamos hablando de una entidad, y una entidad no es más que un objeto que en este caso nos va a representar cada una de las tablas que nosotros tengamos creadas en nuestra base de datos. Pido disculpas por ahí por la voz, me sacó una muela esta semana, así que por ahí está un poco complicada la voz, pero ahí seguimos al pie del cañón. Entonces, una entidad o un entity no es más que una clase, que de hecho va a tener esta estructura que está acá, fíjate. Por ejemplo, acá esta es una entidad de una tabla que se debería llamar product, ¿verdad? Nosotros vamos a crear una que se va a llamar productos. Y estos serían los campos que tendría: name, price y description. Por estándar, en todas las tablas de tu base de datos se recomienda tener un campo al principio que se llame ID. Eso es para manejar los find y los find all de los ORM. Entonces siempre a todas tus tablas le vas a colocar un campo ID al principio, numérico, autoincrementable.
Pregunta del $1.000.000 que muchos se van a hacer: ¿qué pasa si yo ya tengo mi base de datos creada? Nada, simplemente este paso que acabamos de hacer nosotros lo omites y partes de acá, donde vamos a empezar ahora en adelante a crear entidades pensando ya en tu base de datos que tienes creada. Así de simple, no, tampoco es algo que sea traumático. Bien, entonces la entidad la podemos crear a mano. Fíjate dónde se crea en la carpeta de el bundle. En este caso tendríamos que ir acá a clase 5, src, prueba, ¿cierto? Que es donde guardé mi bundle, home bundle, y acá deberíamos crear una carpeta entities y ahí guardar nuestras entidades, pero eso también lo podemos hacer a mano, acá desde, lo podemos hacer a través de la consola implementando este comando que está acá. Entonces vamos a escribir ese comando. Vamos a achicar un poco esto para que no nos dé problemas y podamos ver el comando. Entonces vamos a escribir php app console y vamos a escribir doctrine, generate, doctrine, generate, entity. Presionamos enter y acá él nos va a preguntar el shortcut, es la ruta corta en este caso de la clase. Fíjate que la anotación tiene que ser así, hay que colocar el nombre de el nombre del bundle. En este caso nuestro bundle se llama prueba home bundle, y acá colocamos el nombre de la tabla a la cual nosotros queremos referenciar o que queremos que Symfony nos la cree. Entonces le indicamos acá, por ejemplo, productos. Fíjate que le coloqué mayúsculas porque la idea es que el nombre de la clase quede con mayúsculas. Recuerda que acá estás creando no una tabla sino una entidad. Ya vamos a ver cómo se crea la tabla. Entonces acá te pregunta él si es que quiere generar alguna anotación. Eso es súper recomendable hacerlo. Entonces le vamos a decir que nos cree una anotación en YML. Y acá ahora se comienza a crear los campos. Así de simple, entendiendo que ya él por defecto te va a crear un campo que se va a llamar ID. Vamos a colocar acá el directorio donde se va a trabajar todo para que vayamos a ver, de que se nos va a crear un directorio nuevo que se va a llamar entities. Entonces podríamos crearle un par de campos a esta tabla o a esta clase de entidad de productos, que podría ser, por ejemplo, nombre. Acá él te va a decir los tipos de datos. En este caso le vamos a decir que sea string y que tenga 100 de largo, por ejemplo. Le vamos a indicar precio, que sea entero, y una descripción, por ejemplo, que sea de tipo text. Si es que no quieres crear más campos, presionas enter nuevamente, él te va a decir, ¿cierto? Si es que quieres crear un repositorio, le dices que sí. El repositorio es súper importante, muchachos, porque a través de ese repositorio nosotros vamos a hacer las consultas a la base de datos. Entonces es súper importante ahí decirle yes, ¿vale? Entonces acá deseas confirmar la generación, sí, y bueno, ya. Con esto fíjate que automáticamente se creó un directorio acá que se llama entity y se te deberían haber creado dos archivos, en este caso productos.php y productos.repository.php. Si abrimos los dos, los chequeamos, por ejemplo acá está el repository y básicamente tiene este código, que es una clase, ¿cierto?, que está vacía pero que Symfony lo utiliza para cargar todos los datos. Y acá está la entidad que se llama productos. Si la analizamos, fíjate que es algo bastante simple. Esto de arriba no es necesario aprendérselo, este es simplemente un namespace que hace referencia al mapeo del ORM, en este caso de Doctrine. Fíjate que la clase se llama productos y tiene una serie de anotaciones. Fíjate que tiene un campo que se llama ID, que es el campo de ID de la base de datos, de la tabla productos. Ojo que la tabla no se ha creado todavía. De hecho, si vamos acá a la base de datos Symfony, la tabla todavía no se crea. Solamente con ese comando creamos la entidad. Entonces, la entidad va a representar un atributo por cada uno de los campos, asumiendo que el primer campo siempre se va a llamar ID. Esta va a ser la llave primaria siempre de tu tabla. Acá tenemos el nombre, fíjate que tiene una anotación que dice que el campo es una cadena. Tenemos el precio, que en este caso es un campo de tipo entero. La descripción, que es un campo de tipo texto o string, en este caso se interpreta como string. Y por cada uno de estos que están acá arriba se genera un método setter y un método getter. Por ejemplo, para la ID tienes un método getters y
seguramente acá abajo hay un método setID. Bueno, lo que pasa es que el ID no debería tenerlo, pero el nombre sí, fíjate, el nombre tiene un set y un get, ¿te fijas? El set es para modificar el valor y el get es para acceder al valor, así de simple, para eso los usa Symfony. Por cada uno de los campos que tú tengas en tu tabla debieras tener por lo menos un atributo acá en esta tabla y dos métodos exactamente, uno set y uno get. Se denominan comúnmente, técnicamente como getters y métodos setters. Bien, súper importante también entender eso. Ahora, ¿qué hago yo para crear la tabla? ¿Qué hago? ¿La voy y la creo acá a mano? ¿Qué hago? Bueno, acá, fíjate que en la documentación también te dice acá, bueno, acá te explica, ¿cierto? Que puedes ir añadiendo información al mapeo. Y acá tienes un comando que está acá abajo, que es este que está acá. Este lo voy a copiar y pegar para no alargar tanto el video. Con este comando que está acá, lo que haces es lo siguiente, mira, lo voy a pegar, no lo voy a ejecutar todavía y te explico lo que va a hacer esto, mira. Esto lo que va a hacer es hacer un update con un force. ¿Qué quiere decir eso? Fíjate que dice el comando, dice php app console doctrine esquema update. Significa que va a modificar el esquema, va a actualizar el esquema. Eso quiere decir que cualquier cambio que tú hayas hecho en el código de alguna entidad, él acá lo va a actualizar en la tabla. Si es que la tabla no existe, la va a crear. Si es que la tabla existe, solamente va a actualizar aquellos campos que tú hayas modificado en la entidad. A ver, veamos si es cierto. Presionamos Enter. Y ahora fíjate que dice modificando, ¿cierto?, la base de datos, actualizándola, y ahora dice que la base de datos se ha actualizado correctamente, se ha ejecutado una consulta. Si vamos ahora acá a la base de datos, presionamos en estructura, fíjate que ahora tenemos la tabla productos creada con la estructura, en este caso, del ID, el nombre, de tipo varchar 100, el precio, un entero de 11, y la descripción, long text. Interesante, ¿verdad? Para muchos por ahí esto va a sonar como medio complicado, medio rebuscado. Muchos que vienen trabajando con frameworks de menor nivel, como pueden ser G-Framework o puede ser el mismo CodeIgniter, quizás esto les va a parecer un poco complejo, pero es cosa de acostumbrarse, muchachos. Yo siempre me preguntan cuál framework debo elegir, porque en el trabajo ocupan uno, pero acá ocupan otro. Yo les recomiendo que aprendan varios, muchachos, porque así a la larga, mientras más herramientas manejes, recuerda que más atractivo vas a ser para los mercados laborales. Ahora bien, ya tenemos nuestra entidad creada, ¿cierto? Podríamos hacer una prueba. Mira, primero podríamos agregarle un campo acá, prueba para el video, intenta crear acá, por ejemplo, un atributo con algún valor. Perfectamente lo podrías hacer sin ningún tipo de problema. Por ejemplo, mira, podrías tomar acá el precio. Pasa que no quiero perder mucho tiempo en esto, pero por ejemplo podrías tomar acá lo del precio y pegarlo acá debajo de descripción, un valor de tipo entero, y le vamos a decir que se llame, por ejemplo, categoría. Eso va a significar que vamos a tener que crear dos métodos set y get para categoría. Podríamos tomar acá, copiar el del precio y el setter y el getter del precio y los pegamos acá abajo. Entonces acá decimos set categoría. Hay que cambiar todas las anotaciones, ¿eh? Esto es muy importante. Entonces categoría de productos, ¿cierto? Entonces acá sería set categoría y acá categoría. Acá entonces diría también categoría, ¿verdad? Y acá diría get categoría, y acá diría entero get categoría, y acá finalmente categoría. Fíjate que al hacer esto, si probamos acá, por ejemplo, nuestra aplicación, no deberíamos tener ningún tipo de problema, pero acá en la base de datos sigue careciendo de ese campo que acabamos de crear. ¿Qué deberíamos hacer? Deberíamos volver a ejecutar el comando, en este caso de actualización del esquema, y es lo que hace, debería actualizar en este caso. Me tengo que haber equivocado en algo, por eso no lo actualizo.
Vamos a ver en qué me equivoqué. Get categoría, integer categoría, acá private categoría, en algo me tengo que equivocar. Get categoría, set categoría, 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 categoría. Veamos. Bueno, no nos compliquemos por eso. Vamos a comentar por ahora estas líneas. No es algo que no. Pido disculpas por ahí por el errorcillo. Después lo vamos a ver. Voy a borrar esto para que no nos complique, porque si lo dejo así, me va a dar error cuando haga la consulta a la base de datos. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, bueno, voy a ejecutar de nuevo el comando, no debería darme ningún tipo de problema. Si yo, por ejemplo, ahora quisiera hacer una consulta acá a la tabla, primero le tengo que crear campos. Entonces vamos a crear acá, por ejemplo, producto ñandú, algún precio, cualquier cosa, y le voy a colocar alguna descripción ñandú, lo que sea. Ocupo la palabra ñandú para que veamos si hay errores con los tildes y con los caracteres especiales. Producto 2, por ejemplo, qué sé yo, algún precio, ¿quiénes son dólares? Qué sé yo, descripción otra más. Da lo mismo que haya faltas ahí, no es tema, no es problema ahora. Creamos los dos registros, ahí está, sin ningún tipo de problema. Y ahora lo que tendríamos que hacer para finalizar un poco el primer video, ¿cierto?, de Doctrine ORM, es probar en este caso esta nomenclatura. Entonces, para eso vamos a crear acá un controlador dentro de nuestro proyecto, dentro de nuestro bundle. Por ejemplo, vamos a ir acá. Perdón, me está sonando ahí el teléfono. Ahora sí. Vamos a sacarle una copia, por ejemplo, a default controller y lo vamos a llamar test control, por ejemplo, o consultas, o productos lo vamos a llamar, para que no. Productos controller. Vamos a cambiarle el nombre acá. Acá tenemos un index action, ¿cierto? Ya eso lo sabemos, ¿verdad? Acá da lo mismo, no voy a usar ninguna plantilla, no es algo que no nos complique ahora. Vamos a cambiarle acá el nombre, en este caso, del controlador. Productos index.html.tweak. Esto por ahora no va a recibir ningún parámetro y esto tampoco por ahora va a ser así. Vamos a crearle la ruta a esto, eso también ya lo sabemos hacer, ¿cierto? Vamos acá a Resource, Config. Y acá está el archivo routing, ¿cierto? Y acá podríamos crear una ruta, en este caso lo vamos a llamar, por ejemplo, productos. Y esto, la idea es que cuando escriban productos en la URL, vayan a prueba, cierto, bundle, vayan al controlador productos. Esto lo estoy haciendo rápido porque entiendo que ya todos lo entendieron con los videos pasados. Entonces, productos index, cierto, va a abrir el controlador productos index action. Veamos, entonces actualizamos acá, no debería haber ningún error. Escribimos productos. Me debería dar un error, pero un error simple diciéndome que no existe la vista, exactamente. Entonces vamos a crear la vista. Recuerda que la vista la creas en Resource View. Y acá deberíamos tener una carpeta que se llame productos. Vamos a sacarle una copia default. Tiene que ser con mayúscula la primera, acuérdate. Y acá tenemos nuestro index HTML. Le podemos colocar alguna cosa, por ejemplo un H1, listado de productos. Si actualizamos, no deberíamos tener ningún tipo de problema. Podríamos cargarle algún template. Creo que no es algo que por ahí nos convoque. Podríamos llamar acá, podríamos copiar esto. Bueno, en fin, no quiero complicarte la vida con eso. Entonces, ahora nosotros podríamos acá ver la forma de que te cargue los registros desde productos hacia en este caso hacia la vista. Para eso, fíjate cómo lo vamos a hacer. Acá en la documentación
hay un ejemplo de cómo persistir los datos, cómo hacer una consulta. Por ejemplo, acá te muestran cómo hacer un insert, fíjate, creas una instancia de la clase y vas llamando a los métodos set para poder hacer la creación. Si es que quieres, por ejemplo, listar registros, generas esta línea, get doctrine, get repository, y aquí tienen los métodos find o los métodos find all. Yo lo tengo hecho acá, no voy a copiar de otro lado, pero lo tengo hecho para que ahorremos tiempo. Ahí creo que algo pasó. Tengo hecho acá el valor, entonces lo copiamos de acá, ¿cierto? Para no demorarnos tanto esto, porque se abrió, no sé. Entonces, por ejemplo, nuestro método indexAction, vamos a copiar acá. Fíjate que es algo bastante simple. Declaramos una variable llamada, por ejemplo, datos. Esto va a ser igual a this get doctrine, y acá lo vamos a escribir así, mira, para que sea ordenadito. Fíjate que sin punto y coma acá, ojo, y con la flechita vamos indicando distintos métodos provenientes de otros métodos. Esto se llama colaboración de objetos, muchachos. Y acá lo que se hace es que se crea primero, se llama al objeto o al método getDoctrine. Ese método es un objeto que a su vez tiene otros métodos. Ese método llama a getRepository. Ahí lo que tienes que hacer es pasarle el nombre del bundle con el que estás trabajando. En este caso nuestro bundle se llama prueba home bundle, y acá llamas a la tabla, en este caso con la que estás trabajando, productos, así de simple. Y por ejemplo, si quieres listar todos los registros, luego colocas de nuevo el puntero o la flechita y escribes el método find all, paréntesis, paréntesis, y con esto ya Symfony sabe lo que tiene que hacer. La Symfony con esto lo que te dice, ok, yo a través de getDoctrine, getRepository, find all, te voy a traer todos los registros que estén en la tabla productos, que es la tabla que me acabas de indicar acá. En realidad no le estás indicando la tabla, ¿qué es lo que le estás indicando? Le estás indicando el nombre de la entidad a la cual quieres hacer referencia. Recuerda que en Symfony todas las consultas, perdón, todas las consultas van a ir a buscar los datos acá a la entidad. La entidad para Symfony es la tabla. Un poco, yo creo que de ese contexto quizás más de alguno lo va a entender. Entonces, todo esto que está acá, te va a quedar guardado en esta variable. Por lo tanto, esta variable ahora va a ser un arreglo con datos. Por lo tanto, este arreglo lo podrías pasar como parámetro acá, por ejemplo, con compact. Datos acá a la vista. Entonces, si probamos, no tenemos ningún error. Por lo tanto, está todo bien. Y ahora acá, en la vista simplemente tendríamos que recorrer acá ese método, en este caso ese arreglo que se llama datos, ¿cierto? Que lo tenemos acá para poder visualizar los datos. Yo lo tengo hecho acá, pero lo podríamos hacer a mano también, creo que no es una complicación. Acá lo podríamos escribir así, fíjate, paréntesis, paréntesis, signo de porcentaje, lo tengo hecho acá, mira, es paréntesis, paréntesis, signo de porcentaje, un ciclo for, en este caso acá, dato a datos. ¿Te fijas? Es bastante simple. Entonces escribimos for dato in datos. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que está en datos se va a pasar a la variable datos. Esto es una especie de ciclo for each, para que me entiendas. Entonces acá nuevamente abrimos y acá escribimos en for. Podríamos colocar todo esto dentro de una lista ordenada, por ejemplo. Y acá adentro entonces, en cada uno de los ítems, podríamos colocar, por ejemplo, doble llave. Esto en Twig quiere decir un eco. Entonces acá decimos, por ejemplo, dato, punto, y hacemos referencia al nombre del campo que queremos referenciar. Por ejemplo, nombre, que es uno de los campos que tiene la tabla productos. ¿Qué haría esto? Si es que no tengo algún error, puede ser que lo tenga, seguramente lo debo tener de hecho. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Va a recorrer el arreglo de datos, que se lo pasaste como parámetro desde acá, desde el método indexAction, ¿cierto? Acá, y de hecho ese método, esa variable de datos a su vez se alimentó de la consulta que hiciste acá a la base de datos. Esto va a ser siempre igual, o sea, siempre que quieras traer todos los datos lo haces así. Por ejemplo, si quieres incorporar una paginación y eso, le colocas un par de parámetros más, pero no va a ser más que eso. Así que la verdad es algo que, por ahí como dicen en mi país, es el cielo, es la cumbia. Entonces, lo probamos, vamos a ver, o a lo mejor tenemos algún error.
Actualizamos y voilà. Fíjate. Ahí tenemos los dos registros sin ningún tipo de problemas de tildes ni nada. Técnicamente nos debería dar problemas de tilde, sí debería, porque no tenemos ningún código HTML cargado, pero con esto ya yo creo que se entiende, ¿cierto?, cómo es el proceso. Ya las personas que les funcionó ya saben. Ahora sí, a correr desnudos por la casa, correr desnudos por todo el barrio, yo creo, porque acaban de hacer una consulta muy limpia a una tabla, a una base de datos MySQL o MySQL desde Symfony Framework a través de la implementación de una entidad que la manejaron con Doctrine. Fíjate todo lo que hiciste, o sea, no es algo menor. Utilizaste Doctrine, utilizaste Symfony, utilizaste MySQL, generaste una consulta a través de una interfaz, de una capa de abstracción con un ORM, ¿te fijas? O sea, hay varios conceptos técnicos ahí que acabas de hacer para simplemente mostrar estos dos registros que tienes acá. Esto se podría, ¿cómo se llama? Arreglar, implementarle, por ejemplo, Bootstrap, lo que tú quieras. Pero acá lo importante primero es que nos funcione la funcionalidad, valga la redundancia. En los próximos videos vamos a estar haciendo ejemplos más complejos sobre esto. Tengo que explicarte cómo crear formularios, cómo validarlos, ¿cierto? Que creo que es algo que es súper importante a la hora de trabajar con conexiones a base de datos. Pero yo creo que con este primer paso ya queda bastante clara, ¿cierto?, cómo tiene que ser la interacción desde Symfony hacia los datos. Para recapitular, antes de terminar el video, recuerda que se tiene que crear una entidad, ¿cierto? En este caso la entidad representa a la tabla para Symfony. La tabla la puedes haber tenido creada. La entidad, ojo, la puedes crear a mano. También puedes crearte la clase a manito. O puedes utilizar el asistente de la consola. Perdón, acá presioné mal. Puedes presionar el asistente de la consola acá sin ningún tipo de problema para crear la entidad. Una pregunta que muchos me hacen, César, oye, pero en local me funciona súper bien Symfony, pero si yo quiero subir esto a un hosting, eso yo lo contesté en el primer video, ¿se acuerdan? O en el segundo, creo. Tú construyes tu producto en local, una vez que lo tengas listo, lo subes a un hosting y no vas a tener que estar interactuando con la consola ni nada de eso. Así de sencillo, ¿vale? Eso, vamos a dejar el video hasta acá. Espero les haya gustado. Déjenme sus comentarios, ahí mencionen en Twitter y todo para que podamos ir compartiendo el conocimiento de forma gratuita. Cualquier consulta me la van dejando acá en mi sitio web www.cesarcancino.com y nada, nos vemos en el próximo video. Un saludo para todos desde Santiago de Chile para todo el mundo.